Chicos, bueno, vamos a empezar un poquito. Bienvenidos a todos al cuarto día del Keres at Home. Este es el hashtag con el que hemos estado moviéndonos todos en redes sociales para anunciar todo este tipo de ponencias. Después de los 3 días anteriores de ponencias en el que hemos recibido un feedback espectacular, hoy viene una de las ponencias más especiales de la semana. Y es que Cristina es una de las pocas personas que puede presumir de poder hacer fisioterapia online. Es una cosa que es increíble y súper novedosa. Y es porque es una persona que trabaja sobre todo con ejercicio, ¿vale? Entonces, la charla de hoy va a ser de la programación de una readaptación postlesional en deportistas o no en deportistas, en un tipo de paciente que Cristina pues, os vaya a comentar ahora en la presentación. Cristina es una persona que lleva relativamente poco en las redes sociales, pero que sube una cantidad de contenido de calidad de la hostia, increíble. Y la podéis seguir todos, que esta es mi recomendación principal cuando empezamos una ponencia, en @crisagfisio. Esto os lo dejo puesto en el chat, ¿vale? Y desde ahí la podéis seguir, ¿vale? Quien no siga a Cristina en redes sociales no puede asistir a esta ponencia. Bueno, y con respecto a nosotros, si queréis todo tipo de información de Keres, pues ya sabéis que nos podréis seguir en @keresformación. Así que nada, sin más dilación, comenzamos la ponencia. Cristina, haz una pequeña presentación si quieres y a por ello. Mucha suerte. Gracias. Bueno, voy a ello. Nada, yo soy Cris y básicamente vamos a hablar de la programación de la readaptación. Me he centrado en el contenido más básico, es decir, no os voy a dar una receta de cómo programar, sino que os voy a hablar de las variables de la programación, las variables agudas de la carga. Por 2 razones. Una, porque creo que hay que empezar por lo más básico. En la formación de la universidad no se nos da este tipo de contenido, por lo menos en la mía, ¿no? Si a alguno le dieron este contenido, luego, por favor, contádmelo porque me da hasta paz mental. Pero creo que esto es un poco como construir un edificio. Si no sabes diseñar un pilar, no tiene sentido que te pida que construyas un edificio. Entonces, si no sabemos las variables agudas, no podemos programar bien. Es imposible. Y luego, aparte, tampoco me he metido en hablar de programación, porque la semana que viene una de las ponencias que os anunciará David, supongo luego, es la de NECO, de Entrena con Conciencia, que es sobre programación del entrenamiento de fuerza. Así que si veis esta, yo os recomiendo mucho que veáis la de NECO, porque básicamente va a ser como el nivel 2 de esta ponencia. Y nada, que comparto pantalla y empezamos con esto. Yo creo. Os voy a pedir Dime. una cosa a todos, que lo he dicho en las últimas ponencias y por el grupo de WhatsApp en el que estamos todos, se ríen mucho de mí. Pero en cuanto yo vea una mínima falta de respeto a la ponente que se ha preparado durante una semana esta presentación, se corta la presentación. Y voy a dar 3 avisos. Quien pinte la pantalla, quien hable a propósito durante la presentación o active el audio después de habérselo yo desconectado, será un aviso. Así que, si queréis disfrutar de la presentación, echaros encima de todos aquellos que la intenten joder. Muchas gracias. Bueno, ¿se ve la presentación? Sí. Sí, vale. Es que como yo no veo el chat, a partir de aquí ya yo solo veo presentación. Vale, pues vamos allá. Ahora, lo que vamos a hablar, un poco de índice. Pues bueno, primero voy a hablar un poco de quién soy yo para tirar un poquito de ego un ratito. Y ya luego me voy a basar en qué es una programación, las variables agudas de la carga, la importancia del equilibrio entre estas variables y el trabajo multidisciplinar. Porque normalmente me preguntan mucho cómo trabajo. Yo trabajo con un CAFID, trabajo con Jorge Pérez Córdoba y también trabajo con otros entrenadores. O sea, mi servicio está abierto a trabajar con gente que es ajena, digamos, a mi equipo. Y bueno, quiero explicar un poco esto porque como hay mucha guerrilla, CAFID fisio, no he preguntado si hay CAFIDs en la sala, tratadme con amor, yo os adoro, pero
prefiero un poco hablar de esto porque me parece que es una guerra absurda. Lo he dicho muchas veces y creo que me repetiré en esto 3 millones de veces, es pegarnos por el trozo más pequeño de la tarta. Y eso, que como es totalmente ridículo, pues también quería aprovechar este espacio para hablarlo. Bueno, en esta foto en la que salgo tan favorecida, ¿quién soy? Pues yo soy Cris, soy fisioterapeuta graduada, me gradué en 2017, me gradué por la Universidad de León, tengo formación en dolor crónico complejo, además también tengo la formación de razonamiento clínico de Keres. Y bueno, tengo experiencia en readaptación deportiva, no solo con atletas. Yo el tiempo que estuve trabajando en clínica presencial también trabajé en readaptación, pero trabajé con pues el amasijo de pacientes que tenía una clínica privada normal, tanto niños como adultos, gente sedentaria, gente que no había hecho deporte nunca. Un poco lo que tenías, con el espacio que tenías, con el material que tenías, así que a mí reconozco que no pensaba hacer deportiva nunca y la vida me llevó a hacer deportiva sin querer, pero lo paso genial. Y bueno, divulgo en redes sociales hace relativamente poco, más o menos un año, y también tengo un proyecto que es The Unstoppable, en el que trabajo pues con Jorge Pérez Córdoba, con David Ríos, que estará por ahí escuchándome, que es nuestro ingeniero informático, y con Laura, que es nuestra diseñadora. Y bueno, sigo ya. Vamos al meollo, que es una programación. Las palabras son súper importantes, es importante que todos tengamos un lenguaje común. Entonces, yo me he quedado con esta definición que la he sacado perdón, del libro de Vadillo, que es básicamente una sucesión ordenada de esfuerzos. No tiene ni más ni menos, o sea, no es ni más fácil ni más difícil que esto. Al final, es unas variables que se relacionan entre sí, que tienen unos objetivos y que cumplen unas necesidades. Ya está, en función de pues, el sujeto con el que estemos trabajando, le hace un paciente, le hace un entrenado, si me escucha un CAFID, no tiene más vuelta de hoja. Lo que tenemos que asegurar con la programación es la unidad de entrenamiento, que lo explicaré un poco en un par de diapositivas, pero básicamente es la sesión de trabajo, que esta sesión sea flexible, es decir, que las cargas sean programables, que los ejercicios tengan progresión, que sea variable en función de la necesidad del paciente. Hay semanas en las que el paciente tiene más tiempo, o hay meses en los que tiene más tiempo, hay meses en los que tiene menos, y que sobre todo se puedan controlar sus factores y que sean evaluables. Evaluables en fisioterapia lo entendemos relacionado a un test, pero me refiero a que tú tengas un dato objetivo y que seas capaz de ver cómo progresa en el tiempo y que seas capaz de evaluar cómo era respecto a la sesión 1, respecto a la sesión 12, respecto a la sesión 24. Y un mito que me voy a tomar el detalle de eliminar, y es que no hay entrenamientos de fuerza y otro tipo de entrenamientos. Todos los entrenamientos que mejoran la condición deportiva o condición física, todo es entrenamiento de fuerza. Y esto lo digo porque los fisios nos apartamos mucho del entrenamiento de fuerza. No sé, he visto gente que me ha llegado a decir en plan, no, yo es que trabajo deportes de equipo o trabajo deportes tipo fútbol, con todos mis respetos a la gente que trabaje fútbol, ojo, y no me interesa saber de deportes de fuerza, no. O sea, de verdad, es elemental que sepamos de deportes de fuerza, es elemental que sepamos ejecutar una sentadilla y valorar una sentadilla, es elemental que sepamos valorar un peso muerto, porque no hay gestos más funcionales que esos, ya para empezar, y porque realmente son una herramienta de trabajo muy potente, muy fácil, que todos podemos utilizar en clínica con muy poca cosa. O sea, es que no sé, o sea, si tú te planteas un paciente de intervenido de la rodilla, no habrá gesto más elemental para ese paciente que levantarse. Y eso es una sentadilla. Ya está, no hay más. Y eso es una mejora de su fuerza. O sea, que progrese en ese gesto es progresar en su fuerza. Y bueno, respecto a lo que estaba diciendo, os he puesto os he puesto este esquema, que es que al final son las capacidades físicas fundamentales, la interrelación que tienen unas con otras y cómo la coordinación, la flexibilidad o movilidad, como lo queráis llamar, son capacidades que, digamos, hacen un plus a las capacidades físicas fundamentales. Pero eso, que la fuerza no se puede apartar, que es una más y ya está. En resumen, porque no me quiero si no exceder. Para quien no sé cuántos somos ahora, pero bueno, para quien se vaya uniendo, esta presentación la voy a dejar descargable. O sea que si os mola y la queréis tener,
va a estar accesible para todos. Bueno, variables agudas de la carga. Variables agudas, 6. Frecuencia, volumen, intensidad, densidad, ejercicio y metodología. He puesto un poco la referencia principal y ahora voy a ir desglosando una a una. Entonces, si hay dudas, David, me comentas o me paras porque no me entero. Sí, sí. Pero vamos, que como veis no me he puesto tampoco a hablar de lo más complicado del mundo, sino lo más elemental. Vale, frecuencia o número de sesiones. Al final es eso, el número de veces que trabajamos una región, un grupo muscular o un patrón de movimiento en función del objetivo de trabajo. Y está formado por las unidades de entrenamiento, que son, hablando así en sencillito, son las sesiones. Las sesiones se administran o bien con un objetivo único o bien con un objetivo múltiple. Que esto viene a ser que tú trabajes fuerza, entre comillas, o que trabajes pues, estas rutinas de gimnasio que te incluyen un poquito de cardio después o cosas así. Eso sería un objetivo múltiple. Y aquí ya dependes de el tiempo que tiene el paciente o el tiempo que tienes tú si trabajas en clínica. Es decir, no es lo mismo tener media hora de sesión, 45 minutos, que una hora. No es lo mismo trabajar con una persona que ya trabaja de entrenar, o sea, que ya tiene una experiencia en entrenamiento, que una persona que no ha hecho un ejercicio en su vida. No es lo mismo una persona con unas necesidades de fuerza brutales porque es incapaz de levantar algo por encima de la cabeza, algo es un plato, que un atleta de competición. Así que, como siempre, individualidad. Creo que esto es la palabra que usamos todos los días, pero es clave. Volumen, repeticiones realizadas. Yo voy a hablar de pérdida de velocidad o de entrenamiento por velocidad o readaptación por velocidad, porque yo, por ejemplo, personalmente entreno por velocidad y me parece una herramienta muy chula si tenéis material para hacerlo. Básicamente porque es un dato objetivo, da un feedback muy interesante al paciente, porque no es yo te veo mejor, no, o sea, la máquina no miente, no te prefiere, si es 0,35 es 0,35, si es 0,31 es 0,31, si es 0,37 es 0,37. Entonces, si disponéis del material o en vuestra clínica, si es vuestra, os planteáis hacer esa pequeña inversión, un encoder no cuesta mucho, es muy fácil de utilizar. Si tenéis dudas sobre este tema, luego al final os cuento lo que queráis. Y apoya mucho. En salud no lo usamos, no entiendo muy bien por qué, pero la verdad es que apoya un montón. Entonces, el volumen al final es el trabajo total realizado. Lo puedes estimar bien por pérdida de velocidad intraserie, que es que tú marcas un porcentaje y cuando se disminuye ese porcentaje respecto a la repetición más rápida, pues cortas la serie. Así no tienes que programar 5 o 6 repeticiones o 7 o 10 o las que sean, sino que siempre trabajas respecto a un margen de fatiga. O por total de repeticiones respecto a la intensidad relativa o el carácter de esfuerzo. El carácter de esfuerzo es la relación entre el esfuerzo realizado, y el esfuerzo realizable, que es un poco teórico, pero bueno, para no disponer de material funciona bastante bien. Y puede ser el volumen bien global por núcleos articulares, o sea, sea un patrón de squat, un patrón de bisagra de cadera, un patrón de empujes, un patrón de tirones, bien por hemisferios, un tren superior o una torso-pierna de toda la vida, o bien por grupos musculares. Los grupos musculares no se recomiendan en salud. Yo los he puesto porque sí, porque teóricamente están ahí, pero es más para estética. Y luego hay un modificador que es muy interesante en el tema del volumen, que el libro que busqué no lo ponía, pero yo lo he incluido, que es el tema del tempo, es el tema de hacer excéntricas acentuadas, pausas similares. Os ayuda mucho para pacientes que os cueste mucho progresar a lo mejor con kilos o con repes y decir, bueno, pues te cambia ese estímulo, incluso hay gente que le gusta porque es como una especie de sadomasoquismo peculiar, pero oye, está ahí, es interesante tenerlo en cuenta. Intensidad. Las repeticiones... Uy, qué susto. No te preocupes. Las repeticiones realizables. Esto se refiere al grado de esfuerzo que alcanza el paciente durante la ejecución de la serie. Entonces, también se programan o bien por velocidad, que, bueno, en literatura os van a decir que la máxima de velocidad la vais a alcanzar en la primera repetición.
yo os digo que por experiencia mía y de otras personas que trabajan con velocidad, os diré que la repetición máxima va a llegar entre la segunda y la tercera repetición de cada serie. A excepción de Jorge, que es una persona que tiene mucha experiencia trabajando con velocidad y que tiene mucha experiencia acumulada trabajando gestos de power, porque son al final 11 años compitiendo, no he visto a nadie, o casi a nadie, que sea capaz de alcanzar la máxima velocidad en la primera rep. O sea, yo he determinado que es por actuación neuromuscular, pero no tengo ni idea. Quien pueda aportarme luz en esto, yo os lo agradezco. Y luego también podéis cuadrar la intensidad respecto al porcentaje del 1RM. Contras que tenemos con el RM. En salud es muy difícil determinar cuál es el porcentaje del 1RM, porque si trabajáis con personas sedentarias, nunca, o sea, tendrías que establecer el porcentaje del RM en todos los ejercicios que vas a trabajar. Y es un lío, o sea, es un jaleo brutal. Entonces lo haces como teórico, como tú te lo ves venir, entonces eso al final no es medir nada. Y aparte, si trabajáis con atletas, aunque sean atletas de fuerza, como es el target que yo más o menos trabajo, también es confuso, porque el porcentaje del 1RM también cambia respecto al día, respecto a la hora, respecto a la semana, respecto al mes, respecto al ciclo de entrenamiento, o sea que es también muy teórico, es bastante amplio. Y además las escalas de porcentaje de 1RM te dicen en plan, pues con el 95 o el 90% puedes hacer 2 reps. Y con el 80 puedes hacer 3 o 4 reps, o así. Relativo. Hay gente que es muy buena a reps y hay gente que es muy buena a intensidades altas y a reps muy cortas. Entonces, andaros con pies de plomo si programáis así, porque tenéis que dejar una laxitud. Por debajo yo os he dejado el tema del carácter de esfuerzo, que lo he comentado antes, cómo se ve, que bueno, es el RIR para muchos, quien maneja este tema, y yo ahí añadiría incluso escalas RPE para todavía tener más datos del paciente y estar seguros de que estamos en la intensidad relativa que debemos de estar. De todas las maneras, en salud se recomienda entre el 30 y el 40% del 1RM y como máximo el 60-70. No trabajéis forzado porque más no es mejor. O sea, y menos en nuestro ámbito. Es que no lo recomendaría ni siquiera en rendimiento, pero no es mi campo, así que ahí yo no ni pincho ni corto, pero en salud es que no merece la pena. Densidad. Bueno, esto no tiene mucho tema que hablar. Es el tiempo de recuperación tanto entre las series de la sesión como entre sesión y sesión. Obviamente hay que asegurar que el paciente llegue recuperado a la siguiente sesión de trabajo y a la siguiente serie de trabajo. Es decir, aquí ya no tanto depende del tiempo, es decir, os da igual que el tiempo de recuperación entre series sea de 5 minutos, que si el volumen o la intensidad es exagerada, le puedes poner a descansar 15, que te van a dar igual. Igual que te va a dar igual que descanse 48 horas entre sesiones, que descanse 36, porque si es mucho trabajo va a tener unas agujetas que se va a morir y va a tener 0 ganas de verte la cara. Ni más ni más menos. Los ejercicios. El conjunto de ejercicios al final lo vais a ir determinando un poco primero por el objetivo. Siempre hay un objetivo, luego lo comentaré en la valoración, pero siempre el objetivo hay que tenerlo muy en cuenta porque programas para conseguir algo. En este caso, pues para conseguir capacidades básicas, pero para conseguirlas. Y siempre tiene que haber ejercicios principales y ejercicios accesorios. O sea, no... Es que hay una cosa que me duele un montón cuando veo redes, que es que la gente programa cosas que sinceramente me parecen ridículas porque no tienen un peso significativo, no van a conseguir nada mucho más allá. Una cosa es el componente lúdico del ejercicio o de la programación, que hay que haber, o sea, tiene que tenerlo, sobre todo para gente que trabaja con personas sedentarias, pero no tengáis miedo de poner a trabajar al paciente, porque tiene que trabajar. Y bueno, es importante familiarizarle con el tema de la técnica y que el ejercicio os permita progresiones. Cualquier ejercicio que os planteéis tiene que permitir una progresión, sea en cargas, sea en tempos, sea en trabajos de, pues yo qué sé, si le pones una box squat, pues que ese cajón se pueda disminuir la altura o se pueda quitar o lo que un poco os venga a la imaginación. Y la metodología. Igual que en fisio tenemos métodos y sesgos por los métodos y preferencias por técnicas, y a mí me gusta invasiva, y a mí me gusta manual, y a mí me gusta
yo qué sé, el TRX, a mí me gusta la RPG, a mí me gusta lo que sea, pues en el entrenamiento pasa igual, hay metodologías y cada uno tiene sus sesgos de preferencia, pero al final es cómo organizas las variables y cómo organizar los ejercicios. En general está la progresión clásica, que es agrupar un ejercicio con sus series o agrupar series por ejercicio. No, al revés. Series a un ejercicio y ejercicios para una serie, que es básicamente la progresión horizontal es la clásica y la progresión vertical es la progresión en circuito, que está muy bien para cuando tienes a sesiones de gente bastante, o bien que se inicia o bien quieres inducir un componente lúdico para que interrelacionen pacientes, y esto lo hacía mucho cuando trabajaba presencial, o no tienes mucho material, o es gente que no tiene mucha experiencia y estás esperando a que cojan un poco el gusto, ahí más o menos os puede dar un plus. Y la básica también es el tiempo que tengáis, el tiempo que tenga el paciente para hacer el trabajo o el tiempo que tengáis vosotros para hacer el trabajo, una de dos. Porque si tienes poco tiempo, pues en las progresiones por circuitos puedes añadir bastantes ejercicios, en la carga de trabajo es bastante alta y el tiempo que tienes es cortito. Y la gente se va siempre sintiendo que ha trabajado mucho porque ha sudado y se ha cansado y demás. Y esto pues también hay que tenerlo en cuenta, que el paciente se tiene que ir siempre satisfecho. Vale, equilibrio. Esta metáfora se la cojo a Jorge, me hace mucha gracia. Si alguno habéis visto alguna charla de Jorge, la usa mucho. Y es que al final es un poco como lo del edificio, si no administras bien las variables, os cogían la mesa. Y da igual que sea, a ver, hay variables que son más fundamentales, sobre todo el volumen y la intensidad, es muy clave, pero al final es eso, o sea, necesitamos la mesa robusta para ponerle lo que sea encima y hay que tener en cuenta todas a la hora de trabajar para que todo vaya coordinado. Si no, siempre os va a congelar una pata, siempre. Wow, voy bastante rápido, qué bien. Bien, bien. Vale, el trabajo multidisciplinar, que esto es una duda muy frecuente, que es cómo trabajo yo. Esto no es un método, no lo he sacado de ningún lado, es mi forma de trabajar, que seguramente será muy mejorable, pero como hay curiosidad, pues yo lo cuento. Yo trabajo con 3 pasos, normalmente, es la valoración, en este caso ahora la valoración la hago online, cuando me hacía presencial, pues una valoración como la que podéis hacer cualquiera. Tengo 1 hora más o menos de entrevista vía Skype y luego una serie de ejercicios que le pido en vídeo al paciente. Luego entro en una fase de consenso. Aquí yo me tomo el tiempo, esto es una decisión que yo tomé hace tiempo para afianzar, para hacer alianza, que diría Pinteño, pero con otros profesionales. Y es que si el entrenador con el que voy a trabajar o la entrenadora con la que voy a trabajar no es de mi equipo, dedico un tiempo a conocer a esa persona, a conocer su visión, a afianzar un poco para que el trabajo luego sea mucho más ligero, más fácil. Y ya luego la fase de cooperación, que para mí es el seguimiento normal, que hago ya con el paciente y con el profesional que se haga responsable de esa persona, sea Jorge o sea otro profesional. Vale, la valoración. La valoración la he adaptado del curso de razonamiento, que es un curso que yo hice hace 3 meses. Y bueno, uní la valoración que yo tenía de clínica con el curso de Arturo, que la verdad es que me vino muy bien. Y parece spam, pero no lo es, lo juro. Y bueno, aquí yo como trabajo online, en la entrevista lo que le doy muchísimo peso es el tema de la historia actual. Aquí me ha ayudado también mucho el curso de dolor, a hablar mucho del dolor, analizar mucho el discurso del paciente, de lo que le agrava, de lo que le alivia, su comportamiento, analizar el estadio en el que se encuentra, dónde le duele, cómo le duele. Yo les hago muchas preguntas, mis pacientes, si alguno me está viendo, saben que es una charla bastante intensa. Y hay 2 preguntas que me parecen súper clave en una valoración que yo antes no tenía tan en cuenta, que es, uno, que qué piensa el paciente que tiene. Aquí os vais a encontrar, depende del día, cualquier cosa, os podéis reír, os podéis tirar de los pelos, pero es una pregunta muy interesante porque la verdad es que la gente te cuenta cosas que visualiza en su cabeza que a mí me dejan loca. Y luego el objetivo, rascar un poco de la superficie. Esto me parece incluso importante para el tema de alianza que trata Pinteño, rascar un poquito y que el paciente se rompa un poquito el esquema para deciros qué objetivo tiene. Siempre hay una cosa, sobre todo una, que es fundamental para el paciente. Léase
yo que sé, una persona que tenga dolor orofacial, David en esto nos podrá aportar todo con su luz y con su charla de ayer, pero yo tuve una paciente con dolor orofacial y todo su drama era que no podía comer muchas cosas, no podía mascar chicle, no podía hacer muchos gestos jugando con sus hijos. Esas cosas eran súper importantes para ella. He tenido pacientes con dolores cervicales que lo que era importante para ellos realmente era girarse en la cama, girar el cuello y que no les doliera. O sea, no es vivir sin dolor no es un objetivo. O sea, sí, no. Os está diciendo que el componente de dolor es el que más le importa, no tanto el de la funcionalidad, y ahí lo que el paciente os está indicando es que hay que educar, siempre. Pero rascar un poquito, siempre hay algo que es más importante, más clave para el paciente, y ahí es donde tenéis que marcar, ese es vuestro objetivo principal, que es trabajar con eso, trabajar en mejorar eso. Si no es conseguirlo, es trabajar en mejorarlo. Y también es importante saberlo porque muchas veces la gente tiene objetivos que no son realizables o no son fácilmente realizables. De ahí, por ejemplo, en tendinopatías, ¿no? O sea, no puedes realizar una vida, o sea, no puedes coger y decirle, va, pues en 2 meses hemos salvado esta situación. No, porque ahí creeríais un problema de incertidumbre brutal, que es una cosa de la que hablará Mar la semana que viene también. Estoy adelantándome a David. Pero también es importante que trabajéis esas cosas. En Kere se lleva mucho los spoilers, así que tampoco... Sí, todo el rato. Y luego, respecto a la valoración objetiva. Mis 2 pilares de la valoración objetiva son los ejercicios que yo le pido al paciente. Si son atletas de powerlifting o trabajan disciplinas de fuerza, yo les pido sus ejercicios principales, ver la biomecánica y en general la ejecución del movimiento, qué sensaciones les da. Luego, unos ejercicios accesorios que a veces los pido, a veces no. O sea, un chico con el que trabajo ahora, el otro día le tuve que pedir un curl de bíceps. Cosas que pasan con los dolores de hombro. Unos test de valoración que los saco normalmente del NAMS. Esos test de valoración, muchos de ellos son los que yo utilizaba cuando trabajaba presencial. Cuando dispones de poco tiempo, son test muy útiles, tipo la WRGC Squat, tipo una flexión, una zancada, unos remos, cosas así. Están muy bien y te dan mucha información de un solo golpe, te ahorran tiempo en clínica. En clínica, instar a la gente a grabarse más, por favor. Se ven muchas cosas, el paciente aprende a ver muchas cosas también con las grabaciones, entonces, hablando con vuestro abogado de confianza por el tema de protección de datos, pero usamos muy poco ese recurso en clínica y debería de usarse más. Y a veces pido o bien su pauta de movilidad, si es un atleta, o pido algún ejercicio de movilidad muy concreto, tipo pues una movilidad de hombro o una movilidad de cadera en rotación o cosas así. Pero lo que os pongo varía en la situación de cada paciente. Y la programación. O sea, para mí, habrá quien me mate, si Altuve me está escuchando me va a matar, pero a mí me proporciona mucho más datos ver la programación de un atleta que ver una ecografía. O sea, si yo veo lo que se está haciendo, es mucho más fácil que sea consciente de si algo se está haciendo mal, si algo se ha ido de madre, si no se ha trabajado nada. Entonces, la programación de verdad es fundamental, que aprendáis sobre programación es fundamental, porque os dan tantos datos, es maravilloso. Así que formaros en programación, porfis. Desde el webinar de NECO. El consenso, lo que os decía, no hay mucho que contar aquí, pero yo sí que le dedico mucho tiempo y creo que es importante para eliminar guerrillas y cosas, conocer el perfil profesional de la persona con la que vas a trabajar, dedicarle un tiempo a que te plantee qué sensaciones tiene, qué opiniones tiene, qué cree que ha podido fallar, qué puntos fuertes y débiles ve en el paciente o en el atleta con el que ha estado trabajando y qué experiencia previa ha tenido con otros profesionales, porque hay muchos entrenadores que, por desgracia, están muy acostumbrados a que nuestra perspectiva de trabajo sea tirar al paciente a la camilla, pincharle o clavarle el codo o crujirle o lo que queráis y ya está, no saben de ellos nunca. Y hay que también hacer lazos, es importante, creo que es una cosa que mejorará muchísimo el sector. Y después de eso ya tiro a aclarar al paciente, pues un poco mi opinión clínica, que es como decir diagnóstico, pero no se puede decir diagnóstico porque es online. Le explico un poco el paso a paso de por qué he llegado a esa conclusión, y le explico y le desgloso lo que eso conlleva,
Hablo mucho de las emociones y de las sensaciones que va a tener el paciente. Ya sé que yo no soy psicóloga, pero es importante que el paciente se sienta comprendido, que sienta que todas las dudas, las curiosidades, las incertidumbres que tiene son razonables y lógicas y comprensibles. Hablo mucho en plural. Aunque no vaya a trabajar, aunque no vaya a hacer un seguimiento con esa persona y con su profesional de cabecera, por así decirlo, siempre hablo en plural. Hay que darle una sensación de armonía, de equipo al paciente, es algo que yo creo que funciona muy bien. No hablamos nada de comunicación en salud ni en sanidad, pero es una cosa importante a tener en cuenta y depende del paciente, sí que añado un apoyo en podcast, en lecturas, en artículos. Depende un poco del paciente con el que trabajéis y el interés que tenga, como todo, pero está guay tener esos recursos a mano. Y la cooperación, que no tiene más, yo creo que es bastante obvio, que es un poco el seguimiento. Hago normalmente un grupo de WhatsApp, doy mucho feedback a los vídeos, independientemente de si son de trabajo de técnica o no, simplemente para que el entrenado o el paciente, como lo queráis llamar, vea que realmente me interesa cómo está progresando. Apoyo en la programación, si no es porque la hago yo, es porque ayudo al entrenador o a la entrenadora en hacerlo. Controlo mucho la hipervigilancia de los pacientes en el caso de pacientes que se dedican a entrenamiento, que ya son atletas. La hipervigilancia suele ser un rasgo muy característico. Me duele esto, percibo esto, me da miedo hacer esto. Eso hay que estar siempre ahí, al acecho. Resuelvo dudas, me preocupo mucho de que el paciente, tanto el paciente como el entrenador, estén satisfechos con el trabajo que estamos haciendo y asesoro un poco a posteriori. A mí me gusta pensar que va a llegar un punto en el que mis pacientes no me van a necesitar y el entrenador tampoco me va a necesitar. Y yo siempre intento dejarles como una hoja de ruta las cosas que yo haría a posteriori cuando ya no me necesiten. Y Cris, bueno, dime. quieren por aquí que expliques un poquito, o sea, qué significa o qué haces tú con el feedback a los vídeos. El feedback a los vídeos. Nada, yo cuando estoy en el grupo de WhatsApp, si, por ejemplo, un caso que tengo permiso para hablar de este caso, que lo veo esto también, cuando nos envía vídeos, sin más, son los vídeos normales que le enviaría a su entrenador todas las semanas, porque yo no le mando tampoco nada mucho más accesorio a su planificación normal. Simplemente reviso siempre los vídeos, le doy el feedback de que o está mejorando o que hay algo que tiene que mejorar, pero siempre me preocupo en verlos y en contestar. Es una parte del trabajo que está muy poco valorada, la verdad, y es un poco triste que haya que decirlo, pero hay que hacerlo. O sea, es importante. Lo digo para la gente que vaya a llevar seguimientos online, sobre todo estos días. Yo entiendo que es un poco pesado cuando estás acostumbrado a clínica, que tienes al paciente ahí, pero es que he visto compañeros y compañeras y he visto casos de gente a la que no le atiende mucho y me parece una parte súper importante de nuestro trabajo. El hecho de mirar, no son puntillas de la dorsiflexión de este tobillo o yo qué sé, la posición de la mano de no sé qué. No, pero no sé, darle muchos mensajes al paciente. Está guay, a todos nos gusta que nos atiendan y que nos digan cosas bonitas. Entonces, esto es un poco lo mismo. Cuando hay que decir que algo hay que mejorarlo, pues se mejora por el bien del paciente, pero cuando no creáis que tenéis nada que aportar, porque el ejercicio está bien desarrollado y porque la progresión está siendo como esperabais, molestaros en decirle al paciente que lo está haciendo bien. Y molestaros en decirle al paciente que se está esforzando y que os sentís orgullosos de su esfuerzo, porque no es fácil lidiar con los procesos de readaptación. O sea, hay veces que hay gente que lo pasa muy mal y hay que entender que el paciente tiene sus movidas, sus problemas y joder, ya que paga, pues darle un poquitín de cariño. A eso me refiero con el feedback. Y eso, que lo que decía, que ahí a la derecha he dejado una frase que, bueno, la he versionado, una frase que vi en una promo de unos gimnasios. Al final es eso, es dar esa sensación de amparo. Los deportes de fuerza se tienen como un deporte individual, como que tú vas al gimnasio y entrenas solo, el entrenador es ese señor o señora que te manda una programación todas las semanas. No, cread equipo con vuestros pacientes, cread equipo con las personas CAFITs, psicólogos, nutricionistas, terapeutas, me da igual,
con las personas con las que trabajéis y dadle esa sensación de coordinación como si fuerais el Real Madrid o no sé, un equipo de la NBA o lo que os guste, pues darle eso al paciente, hacerle sentir un atleta profesional que tiene todo a su alrededor completamente controlado y medido. Y ya está. Y nada más, ya me callo. Eso ha sido todo. Joder, ha sido más fácil de lo que esperaba. Nada, ahí os dejo mis redes, las redes de mi equipo, la web y también las redes de, bueno, las fotos corporativas que yo suelo usar, las dos personas que me nutren de las fotos, que también es importante. Dadle crédito a la gente que os hace cosas bonitas. Y nada más, que espero que os guste, que espero que os sea útil y ya, no sé. Eso. Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas de nada. Ha sido una presentación espectacular. Ahora ya sabéis todos los que habéis estado participando durante estos días que viene una de las partes interesantes de los webinars, que es la de preguntas y respuestas. Así que una de las preguntas que te han ido preguntando durante bastante rato, que lo han repetido, es que qué beneficios encuentras o por qué decidiste dar sesiones online antes que presenciales. Bueno, a ver, esto puede dar para debate largo, así que voy a dar la contestación más corta que puedo dar a este tema. Yo me decanté por servicio presencial porque tuve esa oportunidad, así de simple. Yo me quedé sin curro, yo vivo en Santander, no me importa decirlo, y en Cantabria hay muy poco trabajo de fisioterapia, la verdad. No me apetecía volver a mudarme, me apetecía y no, le veía como sus pros y sus contras. Y al yo trabajar con Jorge y Jorge tener un sistema online ya sentado, vi relativamente fácil adaptar mi sistema de trabajo al suyo, a un sistema online y, digamos, aprovecharme, suena feo, pero es verdad, aprovecharme un poco de su ego, de que él ya tenía pues una serie de pacientes y que le ayudaba con gente, entonces directamente como que se formó un poco solo y cuando vi que realmente era una opción viable, yo lo probé con gente, incluso lo he llegado a probar, o sea, he llegado a ofrecer mi servicio gratuito a gente de mi entorno para ver que realmente era capaz de gestionarlo, porque al principio la duda que te da es que no vas a saber valorar, no vas a saber ayudar al paciente. Tiene un target muy concreto, no te vale para todo el mundo, porque hay muchas cosas que obviamente no se pueden tratar online. Pero la verdad es que es un recurso como otro cualquiera que en fisioterapia no usamos, no en España, en otros países sí, pero como todo, siempre vamos 20 años por detrás. Y parece luego, o sea, al principio se te hace el mundo bola y dices, ni de broma, pero yo siempre digo lo mismo y lo dije el lunes y lo vuelvo a repetir. Pensad que hay muchos readaptadores con respeto a la gente que hace readaptación sin ser fisio, que no valoran, que no entienden de patología, no entienden de dolor y hacen su trabajo y no sé cómo, pero les sale bien. Entonces, por mal o por bien que lo hagáis, si ya os dedicáis un tiempo a valorar, a tener en cuenta la circunstancia del paciente, a descartar banderas rojas, a tener en cuenta o descartar banderas amarillas y simplemente le dais un poquito de peso al dolor y a la educación dolor, lo vais a hacer bien. O sea, es que yo no le veo más complicación que eso. Todos los que hayáis hecho con nosotros alguna formación o algún seminario gratuito de estos que hacemos de emprendimiento, Cristina ha encontrado un océano azul, que se llama, ¿vale? Que es todos los fisios estamos en la calle trabajando pacientes a nivel presencial, luchando por precios y tal. Ella ha encontrado su propio nicho. No va a poder tratar a todos los pacientes que pueda tratar en una clínica, pero tiene una cantidad de pacientes también determinados con los que poder trabajar. Además, su herramienta de trabajo es el ejercicio y la programación, entonces tampoco necesita de un local presencial para poder hacer este tipo de tareas. Esta presentación estaba un poco diseñada a propósito por todo lo que llevamos hablando Keres desde prácticamente que nació. Y es que
la línea que separa entre las especialidades, entre cada una de las especialidades sanitarias, es demasiado gruesa. Lo que al final termina pasando es que un paciente acude a un profesional, ese profesional no tiene las herramientas para solucionarlo y dice, ah, pues no tiene cura. No, es mentira. Tienes otros profesionales al lado que que los puede solucionar. En el caso de la franja, que ahora está muy de moda, la franja entre fisio y CAFID, hasta qué momento puede hacer el fisio ejercicio terapéutico y en qué momento tiene que empezar el CAFID y nos estamos todo el día peleando, esa pelea no existe. Esa pelea a los que trabajamos de manera transdisciplinar, como es Cristina, con Jorge Pérez Córdoba, o como somos nosotros en nuestra clínica, o simplemente como más gente, como Álvaro Altuve. Álvaro Altuve en su clínica tiene, o Pinteño, o sea, todo el mundo tenemos al lado un CAFID al lado que nos enseña de entrenamiento. En el momento que entendamos que un fisioterapeuta tiene que saber conceptos de entrenamiento básicos y que un CAFID tiene que conocer patología básica para poder hacer un tratamiento continuado al paciente, ahí se acabarán todos los problemas. Esto funciona así y Cristina se encarga eso, después de la lesión, esa parte de readaptación postlesional o incluso durante la sesión, qué ejercicios tiene que ir haciendo para que el tejido vaya regenerando. Porque no seamos tan egocentristas que nosotros con nuestras manitas podemos arreglar tejidos. No arreglamos tejidos de nada. Podemos acelerar procesos, pero no podemos arreglar ningún tejido. Totalmente. Totalmente. Si es que además nosotros tenemos una fase de tratamiento del proceso que es coordinada y trabajamos tanto Jorge como yo. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona que trabaja con nosotros pues puede mejorar su rendimiento en ciertos patrones de movimiento mientras está trabajando el adquirir los básicos, por así decirlo, o mejorar en otro patrón de movimiento. Y trabajamos de forma coordinada y no hay ningún problema. Es decir, teniendo claro que un fisio no trabaja rendimiento, una vez tú recuperas el punto en el que estaba el paciente, tú ahí ya no tienes nada que hacer o abordas la patología. Es decir, en el caso de patologías crónicas, le hace oncología o... Bueno, oncología no es crónico, es largo, pero no es crónico. Ahí sí que es verdad que la readaptación puede llevar más tiempo, pero en el caso de patologías musculoesqueléticas, deportivas y demás, hay muchísimo trabajo para hacer de forma coordinada y sin pisarnos ni unos a otros, y por eso hago la fase de hablar con el entrenador, si no es un entrenador o sea, si no es Jorge, porque creo que estar de acuerdo siempre es que es vital, si no, no puedes trabajar. Si no, al final uno va a dejar de lado al otro y eso no va a salir bien. Al final el perjudicado siempre es el paciente. Tenemos aquí una pregunta muy interesante de Manuel, que nos dice, con respecto al dolor crónico, cuando hacemos entrenamiento de fuerza, ¿por qué crees que estamos disminuyendo el dolor? Bueno, lo primero aquí tengo que meterme porque los dos, tanto Cristina como yo, somos especialistas en dolor. No solo es el trabajo de fuerza lo que reduce los niveles de dolor de los pacientes, ¿vale? Eso es algo que tiene que quedar claro. Y la pregunta ¿es la puesta en marcha de mecanismos descendentes que apaguen la nocicepción ascendente por la actividad per se? O sea, que si el ejercicio directamente activa las vías inhibitorias. ¿O es la puesta en marcha de estos mecanismos por la reestructuración cognitiva que estamos creando al desfragilizar a la persona y hacerla más funcional? Es decir, el paciente piensa, puedo levantar un peso que antes no podía, y eso desfragiliza su sistema nervioso. Es que no puedo aislar variables de algo que es multifactorial. No, el dolor siempre es multifactorial. Si, de la misma manera que el ejercicio de fuerza específico o no, da igual, desfragiliza al paciente también, entre comillas, también hay ejercicios que fragilizan al paciente. Es decir, yo trabajé con un paciente que su dolor, su pico de dolor llegaba cuando se sentaba en el coche de trabajo, no en su coche personal. Y en su coche personal llegaba cuando se iba al trabajo. Entonces, es multifactorial. Si una persona se forma en dolor, sabe perfectamente qué es eso, que es multifactorial y no es solo anatomía, no es solo sistema nervioso, no es solo entorno, es una suma de factores. Aparte del hecho de que obviamente mejorar la condición física de un paciente va a mejorar sus umbrales de dolor, obviamente. Pero vamos, que yo no lo podría separar. Para mí es todo. Punto.
Pero mejoras a nivel de todo. El ejercicio tiene Claro, un claro, efecto fisiológico, tiene un efecto claro, general en el cuerpo, tiene un efecto hormonal, tiene un efecto metabólico, tiene un efecto todo. en cuanto al cansancio, autoinmune, tiene un efecto, pues evidentemente, que activa las vías inhibitorias descendentes del dolor. Eso en Claro, cualquier paciente. Pero tenéis que recordar que en dolor crónico, para que un dolor se cronifique, tiene que haber un contexto biopsicosocial alrededor que haya permitido la cronificación de ese dolor. Entonces, si el proceso de biopsicosocial ha sido un catastrofismo o ha sido una ansiedad frente al dolor o una kinesiofobia de algún tipo y vosotros cogéis y le decís, pero chico, pero ponte boca arriba, levanta las piernas, ¿cómo que no te puedes agachar? Mira, y le enseñas una foto de la posición de las piernas con respecto al cuerpo, dice, a nivel cortical le generas cambios y eso reduce dolor. totalmente. Voy a contestar a Débora, que me está preguntando por el entrenamiento de velocidad y ya lo he visto un par de veces. Bueno, Débora me pregunta que si la programación del entrenamiento de fuerza basada en velocidad no se queda un poco corto. Depende, como todo. Yo no baso mi programación como atleta, no baso mi programación exclusivamente en velocidad, solo en los ejercicios principales. Digo que es un recurso. Es decir, si tu atleta trabaja powerlifting, como es mi caso, es un recurso a valorar el hecho de trabajar por velocidad. Al final, cuanta más velocidad seas capaz de aplicar en un mismo gesto, más fuerza vas a tener. Pero es un recurso como otro cualquiera y lo puedes utilizar en ciertos ejercicios sí y en ciertos ejercicios no. Algunos progresarás en kilos, otros progresarás en tiempo, otros progresarás en velocidad. Simplemente lo doy porque es un recurso del que yo hasta que no empecé a hablar sobre entrenamiento y hasta que no empecé sobre todo a vivir la experiencia de que me entrenen, pues no lo tenía en cuenta y habrá gente que lo desconozca completamente, entonces lo único que he intentado es darle una visibilidad, quien quiera formarse en ello que se forme y quien lo quiera utilizar que lo utilice, quien no, pues no. También depende de tu situación como profesional, depende del entorno en el que tú trabajes, los pacientes que tú tengas, los medios que tú tengas, si esas personas trabajan contigo o no trabajan contigo, porque obviamente al atleta o al paciente hay que formarle en utilizar un encoder, es que es muy amplio. Entonces sí, puede ser un poco corto, sí, pero ¿te da un dato objetivo? Sí. También depende del nicho del paciente al que te estés refiriendo. Es que depende de muchas cosas, no hay nada que valga para todo el mundo, ni en ejercicio ni en nada. Perfecto. Cuando has hablado de la valoración, ¿te basas en algún método en concreto? ¿Valoras mediante FMS, mediante ejercicios básicos, sentadilla, peso muerto, press de banca, etcétera? Valoro con ejercicios básicos y luego con ejercicios que saco del libro de la NASM. Creo que lo han preguntado también por ahí, con temas de overhead squat, con flexiones, monopodales, un poco así, pues todos los ejercicios que hay un montón de ellos, la verdad. Es un libro muy interesante y si queréis mejorar vuestras valoraciones activas, a mí me va muy bien, la verdad, porque además te desglosa articulación por articulación y movimiento por movimiento. De todas las maneras, las referencias están en la presentación. La presentación está descargable, entonces precisamente lo hice para evitar esas dudas. Vale, perfecto. Volvemos a colocar, si quieres, lo tienes por ahí el link de Be Unstoppable. Sí, ahí está. Espera, voy. Ahí está. Mis criterios para dar de alta a un paciente. ¡Wow! ¡Qué guay! Es una pregunta muy chula. Buena. Mis criterios para dar de alta a un paciente son que más o menos ya haya pasado, o sea, ya haya adquirido las competencias suficientes para manejar su dolor. Muchas veces no podéis esperar a que el dolor haya cesado, pero sí podéis esperar a que el paciente adquiera las competencias como para manejar su circunstancia. Sobre todo, ¿por qué? Porque habrá pacientes que aunque tengan un dolor lumbar inespecífico, es altamente probable que vuelvan a padecer un dolor lumbar inespecífico. Entonces, yo ahí siempre me curo salud y directamente educo al paciente en que eso va a pasar y que cree estrategias conmigo de trabajo para cuando eso ocurra. Y luego, para mí, la base es dar de alta a un paciente cuando ya ha recuperado o ha logrado su objetivo. Es decir, cuando ha recuperado sus competencias, su condición clínica, yo le doy de alta.
o cuando creo que realmente puede trabajar sin mí, sin ningún problema, le doy de alta. Yo no trabajo rendimiento porque no es mi campo, eso es de simple. Y antes me preguntaban que si solo trabajo con atletas que tengan entrenador. No, no siempre trabajo, o sea, yo normalmente me suelen llegar personas que tienen entrenador porque el target que trabajo sobre todo es personas que ya compiten. A mí me encantaría volver a trabajar con personas que no hagan ejercicio y trabajo pero muy pocas que no tengan entrenador. Y ahí lo que hago es programar desde cero yo. Pata de ganso. Es que no me quiero meter en entidades clínicas concretas, perdón. Pero buscaré sobre ese tema e intentaré hacer una publicación. Porque creo que he leído súper poco de pata de ganso. Igualmente es que la pata de ganso como entidad clínica es algo súper inespecífico. Es rarísima la tendinopatía de pata de ganso en el miembro inferior. Hay que tener cuidado y hay que, digamos, hacer un diagnóstico diferencial bastante bueno de que sea eso en concreto. Claro, por eso es que prefiero no meterme en... O sea, quería una presentación general precisamente para no meterme en camisa de 11 varas con patologías muy concretas, porque siempre es jodido. Incluso hablar yo qué sé, de rodilla, ya me parece, como ayer que estaban los chicos de origen kinesis hablando de discopatía, ya me parece un campo largo a tratar, como para meterme yo en ninguna. Sí, pero viene mal diagnosticado, es como la fascitis plantar. Bueno, formación en deporte. Yo no he hecho ninguna formación específica. Yo me formo, leo yo. Mi formación específica es la biblioteca de Jorge Pérez Córdoba. Creo. No, yo lo bueno que tengo es que en esto, de verdad, asociaros con un CAFID y buscar un CAFID en el que confiéis, obviamente. Asociaros con un CAFID y formaros con CAFIDs. ¿Por qué vamos a emplear tiempo en autoformarnos si los CAFIDs, si ya los hay, si ya están formados en este tema? Y si os interesa el deporte de fuerza, pues busca un CAFID que te pueda formar en deportes de fuerza. Y ya está, nada más. Para eso está ENECO la semana que viene. ENECO es CAFID y os va a dar una charla pues, para que le preguntéis todo lo que queráis de eso. Progresión vertical y horizontal. Es progresión normal, es un ejercicio, sentadilla, un 3x6. Yo qué sé, zancadas, un 3x10 o un 4x10 o un que sea. Y progresión, siempre me lío, horizontal juraría, no, vertical es en circuitos. Si visualizas, yo ahí siempre me quedo con el CrossFit. Trabaja en bus y ya está. Hagamos cualquier circuito. Formación que he hecho, pues esto me da un poco de vergüenza. Hice en su día inducción miofascial, aunque no tenía ningún sentido. Lo hice buscando... Uy, no sé si me he cortado. No, ok. Lo hice buscando que tuviera una base de conocimiento lógica, pero no la tenía. Lo siento si alguien más ha hecho inducción miofascial. Podemos abrazarnos y hablar del dinero que hemos perdido. Y luego hice... Pide perdón para luego corroborar lo que ha dicho. Luego hice dolor crónico maladaptativo, dolor crónico complejo con Rafa Torres. Es un curso que hice el año pasado en Madrid, presencial. Me gustó muchísimo. A quien le interese ese tema, me parece un curso brutal. Y ya luego pues me he hecho razonamiento y diagnóstico clínico con Keres Formación y ahora estoy haciendo tendinopatías con Keres Formación también. No es el pan, juro por el amor de Dios que pago esos cursos de mi dinero. Esto no es... Los he pagado. Voy a buscar un día... Que sí, voy a buscar un día el comprobante de que os he pagado. Suena a yo creída, pero no, los he pagado, juro. Sí, si tienes CAFID y tienes fisioterapia, claro que puedes abordar pacientes sin ningún problema, obviamente. A mí me parece un recurso. Es más, la gente que tenéis el doble grado, tenéis todos mis respetos, absolutamente todos, porque me parece que hay que tener valor para sacarte 2 grados, tal y como está el sistema educativo. Trataba pacientes pediátricos cuando estaba en presencial. Me encantaba, me lo pasaba muy bien. Bueno, hay días que los niños son pues, como todos, ¿no? Pues somos todos cada uno de nuestro padre y de nuestra madre, pero me lo pasaba muy bien.
no sé, está guay. Ahí lo que trabajaba es componentes en circuitos, porque los niños sí que tienen que tener un componente más lúdico. No es mi campo ni mi especialidad de trabajo, ni muchísimo menos, pero trabajaba siempre en circuitos, buscaba movimientos que fuesen más bien lúdicos, rollo pues, obstáculos, o cuando trabajaba presencial, el sitio donde trabajaba pues tenía vamos a, las pelotas estas de peso, ¿cómo se llama eso? Las medicinales. Eso, gracias. Él jugaba mucho con balones medicinales para que el niño trabajase también con ejercicios de peso, pero jugaba con muchos también ejercicios de coordinación. También depende de, como todo, el caso concreto del niño o la niña con la que vayas a trabajar. Pero está súper bien. Y el trabajo de fuerza va muy bien. Mi niño aprendió un montón de cosas y fue un año muy instructivo, la verdad. También he trabajado en neurológico con adultos. Trabajé un ictus durante más o menos un año activo. Una paciente que, bueno, no le costaba mucho mover una mano, le costaba mucho subir y bajar escaleras, le daba mucho miedo y terminó haciendo peso muerto con 50 kilos. Así que a repes altos, con mucho margen. Así que nada, el cielo es el límite, de verdad. No tengáis miedo a utilizar entrenamiento con pacientes. Los libros los tenéis en el link que acaba de mandar Alba, ¿vale? Ya lo hemos dicho un par de veces para que tengáis ahí todo, ¿ok? Tanto la presentación como los libros. Cuando los cafis piensan que nuestro trabajo empieza y termina en la camilla. Es una guerra. Yo lo reconozco, a veces es un poco guerra. Hay gente que no quiere ver mucho más allá. También hay que entender que somos dos profesiones muy maltratadas. Yo que lo vivo doble, porque lo vivo por mi parte y lo vivo por parte de Jorge, es duro, es duro de narices. Se nos valora muy poco, se nos limita mucho, la gente se piensa que un monitor de gimnasio no tiene por qué tener una titulación universitaria, porque total es como un trabajo menor. No sé, hay que también ponerse en la piel del otro e intentar mantener una charla y también saber cuándo no te compensa esa charla. Es decir, yo hablo con el entrenador para conocer al entrenador o a la entrenadora, ojalá trabajar con más entrenadoras, pero lo hago sobre todo para saber cuándo no va a ser un trabajo fructífero. Si no va a ser un trabajo fructífero, a mí no me compensa. Literalmente le digo al paciente que no es viable que le ayude y ya está, y que no está en mi mano. No os queméis con cosas que nos van a sacar de nada, porque no tenemos que resolver todas las guerras del mundo. A Rubén le pasan cosas que nos pasan a todos. Para eso está Quieres Formación. Aquí salgo yo lo mío. Si las universidades diesen todo lo que damos nosotros, yo me quedo sin trabajo. Claro. A ver, es un poco, la verdad es que da un poco de pena, ¿eh? O sea, hay cosas muy mejorables, pero bueno, vamos a pensar en positivo. En el equipo de Queres hay muchísima gente ya que está preparando el doctorado y eso nos va a dar mejores docentes. No nos los va a dar a nosotros porque nosotros ya estamos formados, pero sí se lo va a dar a las generaciones que se formen a lo mejor dentro de 5, 8, 10 años y eso nos dará un mejor panorama profesional a todos. Creo que también es una cosa que nos falta mucho y es que no creamos moda. Es un poco triste, pero si lo pensáis, ¿cuántas series hay de medicina o de médicos o cosas así que crean tendencias y modas y cosas así? En Fisio no hacemos eso. Tenemos que echarle un poco más de cara. Tenemos que aprender más de David y de su propaganda fuerte ahí, de ese marketing importante que tiene él, pero no, tenemos que crear más moda, realmente. Tenemos que crear un poco más de impacto, yo creo. Y Bueno, también vender algo más allá de la camilla. Vais a ver dentro de poco un anuncio que hemos estado grabando. Ya lo tenemos. Y lo vais a ver por ahí. Tenemos mascota, yo solo digo eso. ¿No crees que una valoración vía online te limita un poco más que una valoración presencial? Sí, en ciertas cosas sí, por eso no puedo tratar a todo tipo de pacientes. Y saludos desde Santander también. O sea, yo no estoy en Santander, pero saluditos, no sé, Joaquín. Qué guay, me están viendo desde casa. Eso que sí limita un poco, depende también del paciente, como todo.
yo tengo muy claro que hay pacientes que no puedo abordar y cuando me cuentan su situación, pues directamente les pregunto que de dónde son e intento derivarles a un fisioterapeuta que considere que va a hacer el trabajo que yo no puedo hacer. Igualmente os voy a decir una cosa, ¿eh? Yo sé cómo valora Chris en sus sesiones y en torno al, voy a decir una cifra bajita, pero en torno al 50 o el 60% de los fisioterapeutas no valoran como ella. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Eso hay que tener en cuenta. Presencial. Yo le echo un buen rato, ¿eh? No sé si, O sea, si me ve algún paciente, bueno, sí me está viendo pacientes y yo le echo un rato, ¿eh? Créanme que le echo una hora. Lo bueno de valorar yo a mi rollo es que pues, si quiero echarle 1 hora y media, se la puedo echar. en presencial yo conozco fisios que me duelen las lumbares. Ah, perfecto, pues túmbate boca abajo. Sí, O sea, claro. no. Así que eso. Sí, sí, o FRS y ERS y esas cosas. Así que, no sé, también depende, ¿eh? Que hay que entender, yo no juzgo porque hay que entender que cada uno tenemos unas limitaciones en nuestro trabajo, yo tengo las mías, igual que tiene ciertos beneficios, tiene ciertos contras, pero una persona que trabaje en clínica, como yo conozco mucha gente, que está supeditada a la opinión de su jefe o jefa, que son de la vieja escuela de la fisioterapia, muy entre comillas, y que consideran que valorar no es necesario. Yo he visto sitios en los que consideraban que una hoja de registro no era necesaria. Y bueno, pues la legislación vigente no dice lo mismo, pero, pero bueno, entonces, yo qué sé, es complicado. Hay leyes para cambiarlas. Sí. No difiere mucho. Bueno, sí difiere, debería decidir más el precio presencial online, porque yo hablo con mis pacientes si quiero todos los días. Pero no difiere mucho porque yo soy total culo y cobro muy poco. No tiene más. Los que estuvisteis el lunes en la presentación pudisteis ver cómo me cayeron por todos los lados comentarios y broncas de mis compañeros. Y eso, pero no difiere mucho. En mi caso, no. Sí, si el paciente es de mi ciudad, sí valoro la posibilidad. Es más, he valorado hace 3 semanas, antes de que todo esto pasase, en presencial. Pero no es lo habitual. Vamos, ojalá, pero no es lo habitual. También es que si tuviese más posibilidades de valorar de forma presencial, pues yo creo que trabajaría en algún sitio de forma presencial. El tema es eso, que no me suele surgir. Pero vamos, cuando sí que tengo opción de ver a mis pacientes de forma presencial, sí que lo he hecho. Por ejemplo, tengo pacientes de Murcia y de Valencia y tal, y cuando he coincidido nos hemos visto en persona y hemos visto las cosas en persona. Me mata la pregunta de Natalia. A ver, aunque no sea tu campo, ¿qué opinas de las 1000 técnicas escuelas de neuro? A mí esto me mata porque yo quería hacer neuro, entonces por eso me mata. No hay, es que realmente tienes toda, yo pienso como tú, Natalia, no hay tanta diferencia. Ayer me acuerdo que en el chat de que eres, esto es información confidencial, decía Álvaro que cuanto más le sobre trauma, más Álvaro tuve, menos entiende la perspectiva que nos daban de trauma. Entonces, por no citar sus palabras concretas, voy a decir eso. Entonces, al final para mí no hay una línea. Yo he llegado a un punto en el que creo que la imagen que tenía de neuro, a mí me encantaba neuro, la razón por la que me metí a la profesión fue neuro. La imagen que yo tenía es que básicamente tenía que volcarme en formarme en BOBAT, en BOITA, pues en los clásicos de neuro, y realmente luego cuando he trabajado en neuro con niños, con adultos, con cualquier cosa, he trabajado con ejercicio. Entonces, yo creo que es un poco de sentido común, entender cómo funciona el cuerpo, entender qué limitaciones tiene el paciente y a partir de ahí, operar. Yo he visto con neuro a terapeutas ocupacionales hacer más fisio que los fisios. Sí. Masajear a un paciente de neuro es la cosa más absurda que puedes hacer. Digo, vaya. Realmente sí, a no ser que sea una persona muy mayor, que esté muy anquilosada, que a lo mejor, no sé, mi mejor amiga, que me está leyendo por ahí, trabajaba en Resi y a veces no le quedaba de otra que trabajar terapia manual, pero ella realmente trabajaba haciendo sentadillas con gente de 70, 80 años, con sus diferencias de gente con principios de Alzheimer, gente con demencia, y le iba bien. Hola, Alba. Y yo he hecho boita y en bebés
Y a mí es una técnica que me gusta, o sea, Sí. una cosa no quita la otra. Claro, pero, claro. Si todo, pero tiene- al final, si tú cuentas con las herramientas y las quieres y ves el contexto para usarlas, úsalas. Si las tienes, úsalas. tienes esas herramientas. O sea, esto no es... Ahora está muy de moda decir que la punción, los puntos gatillo no existen. No existen, bueno, no existen. Es cierto, no existe algo, pero si te aprietas el Pero trapecio, te duele la cabeza. sí, y si Está ahí. aparte, si a tu paciente le parece relevante que le pinches, pínchale. Si tienes Eso. esa técnica, yo no pincho, bueno, ahora Yo no sí. pincho por lo obvio, pero antes tampoco pinchaba, porque no me gusta lo de pinchar, no me gusta a mí la sensación de hacerlo. En cambio, Entonces, si tú tienes esa técnica y a tu paciente realmente, ahí yo creo que hay que poner en una balanza el peso que tiene para el paciente. Esto es como el crujir. Hay un efecto placebo con el que hay que lidiar y es parte del trabajo. yo en cambio, hago punción seca. Es una técnica que a mis Claro. pacientes en concreto les va bien. Sea por lo que sea, ¿eh? Sea porque vienen a mi consulta y tal. Y seguramente tendrás pacientes que si no les pinchas, se van, Se van y no le parece que no les he hecho ¿sabes? nada. En plan, como si les estuviera dando ataque. Evidentemente lo combino con ejercicio, pero esto es como todo. Y el otro día estaban los chicos de Origen Kinesis y lo hablábamos por el grupo, decíamos, llevaba con una tendinopatía rotuliana meses, y no mejoraba nada. Fue decir, a tomar por culo, le pinchó el tendón y se le quitó el dolor. Pues bueno, Claro, es que depende esto de no, lo que suponga para el paciente. no Es hay que, una ley universal que bueno, es, tienes las herramientas, utilízalas, cojones. claro, Si lo importante es que el paciente mejore. Si este es el ejemplo que ponemos en todos los seminarios. ¿Vuestros pacientes mejoraban cuando estabais en cuarto de carrera? sí. ¿Vuestros pacientes de prácticas? Hombre, Pues todos mejoraban. Y no claro. teníais ni puta idea. Ahora que os habéis especializado, son las técnicas... mi técnica es la que más funciona. Mentira. Esto es como, yo qué sé, quien sepa hacer diagonales de Cabot. Pues si tú sabes hacer diagonales de Cabot y te encuentras con una circunstancia en la que te casa bien hacer una diagonal de Cabot, haz una diagonal de Cabot. La cuestión no es no utilices una técnica, es utilizarla en el contexto en el que sea útil. No es coge esta técnica, es decir, coges, yo qué sé, aprendes a hacer punción y tienes 16 pacientes hoy y dices, bueno, pues voy a hacérselo a 12 a ver qué pasa. No, valora, razona, piensa, Eso ejecuta. es. Las modas son las modas. Sí, totalmente. Las modas son las modas. Y todo lo que veáis que es la panacea de punción seca en su día. No, quita todo el dolor miofascial. La técnica Paul de hace poco, hace 2 o 3 años, de Sí, te balanceo. Vamos, parecía que te quitaban hasta las ganas de fumar el balanceo de los cojones. Pues bueno, pues tienes diferentes técnicas. La única que mejora a largo plazo es el ejercicio. Si no lo trabajas, claro. pues mal vas con el paciente. Dice Manuel que eso de que mejoran, que habría que llamarles al pasar una semana o un mes. Te mejoran inicialmente, te alivian los síntomas, te permiten trabajar ejercicio o te permiten trabajar educación o te permiten que el paciente esté más predispuesto a todo lo que vayas a acordar con él. Sí, pues ya está, te mejoran. Sí. No, de verdad, no sé por qué nos gusta darle tantas vueltas y es todo para tirarnos piedras unos a otros. No, tenemos que ir hacia adelante todos juntos, con nuestras Adelante. diferencias. Si vamos todos de la mano, todas las especialidades sanitarias, si nos especializamos cada uno dentro de fisioterapia en algún ámbito y sabemos en qué momento lo tenemos que derivar, si tenemos bien claras las diferencias que tenemos entre una profesión y otra, pero nos dejamos entremezclar entre nosotros para que el paciente tenga una línea de continuidad del tratamiento, todos los pacientes saldrán bien. Sí. Si sabes en qué momento tienes que abordar tú al paciente, en el momento que el psicólogo está trabajando y luego cuando tienes que pasarlo al CAFIT en un caso de dolor crónico, el paciente dice, me cago en la puta madre, que esto va genial. Pero si no, si empezamos a mirarnos nuestro ombligo y yo, imaginaros, yo que me he formado en punción seca, solo hago punción seca, mis pacientes, ¿qué van a mejorar? No mejoran nada. Y si viene un paciente que no mejora y yo no tengo, no, es que el resto de técnicas no sirven para nada, mejor quédate en casa. Pues bueno, pues ahí seguro que los pacientes no mejoran. Aparte de verdad que al final trabajar todos juntos y unir fuerzas nos va a ayudar mucho más que dividirnos y ver quién tiene, voy a hacer una burrada, pero quién tiene la chorra más grande, de verdad. O sea, es que es un juego innecesario. Si es que
me voy a ir a algo muy simple, no es porque esté vinculada, pero también. Mirad esta iniciativa. Esta iniciativa ha salido de una chorrada, de ver que hay gente que estaba teniendo iniciativas similares y decir, va, pues vamos a unirnos los divulgadores y vamos a hacer algo similar. Y dices, tío, esto es una cosa que estamos haciendo de nuestro bolsillo. O sea, David y Adrián se están dejando el tiempo de su bolsillo, nos han organizado de su bolsillo, de su tiempo, que tendrán otras 1000 cosas mejores que hacer, incluidas rascarse la nariz. Todos los divulgadores que estamos exponiendo, todos estamos haciendo esto de nuestro bolsillo. O sea, yo llevo toda la semana preparando esto para que quedase bien. Y al final lo hacemos por ayudar a otras personas que no vemos de otra manera, por entretenernos, porque al final es jodido, que por cierto, gracias, no, ahora estáis como la cuarta parte, pero gracias a todos los que os estáis quedando en casa, es muy importante. O sea, pero como es muy importante, pues también queremos hacer un poco el rato ameno. Y joder, pues si estas iniciativas que están molando, que os están gustando, salen de ayudarnos, pues vamos a ayudarnos. Y que nos mola. Sí, también nos gusta rajar más que el tutu el lapicero. Somos muy frikis todos los que estamos aquí, ¿eh? Me siguen llamando Adrián, Soy David. Es que no puede ser. Pues ya, ¿sabes lo que tienes que hacer en la sudadera? Ponerse el nombre aquí, Sí, ¿no? en el pechito. Nah, es mejor así. Conozco que eres. Es que como pone el nombre de Adrián abajo, porque en vez de poner que eres formación, no se le ocurrió otra cosa que poner Adrián Muñoz de vos, ¿sabes? Encima, el cabrón. Es igual de vos que yo, ¿eh? O sea, que Pobre, de verdad. Muy bien, chicos, ya esto ya parece el post-webinar de los webinars normales que tenemos. Si alguien tiene una duda más, la respondo, y si no, pues os dejo a todos ir a comer, que ya son horas. Pero eso, muchas gracias a todos los que os habéis quedado. Sois, Dios, 105 personas, me muero. Muchas gracias por estar ahí, por escucharme, por aguantar toda mi rajada, que espero que os haya servido de algo de verdad. Y nada, eso. Qué guay. Y si tenéis dudas sobre este tipo de trabajo en fisioterapia, que a mí personalmente es que todo lo online me resulta interesantísimo, os recuerdo su cuenta de Instagram. Así que os la dejo apuntada en el chat, ¿vale? Enviar. Y ahí me preguntaba, Noel, una cosa que es interesante, sí. Que si tengo mediciones de objetivas de esos ejercicios principales de los atletas antes de que se produzca una lesión. Obviamente no. Lo que utilizo son vídeos de referencia. Si son atletas, normalmente los atletas se graban. Si no sois atletas, es decir, si no competís en nada, pero hacéis ejercicio, grabaros de vez en cuando. Es importante, vuestro fisio os lo agradecerá. No, cojo vídeos de cuando no tenían dolor y analizo si hay algún mecanismo adaptativo, alguna alteración de la ejecución debido al dolor. Pero no. Hay que grabarse, sí, hay que grabarse, es muy importante. Hoy no hay más webinars y mañana tampoco. Mañana nos damos el fin de semana y quedarse el fin de semana. Si estáis trabajando en casa, daros un día libre, por favor. Mañana descanso. Vale, ¿vas a contar los webinars de la semana que viene o lo cuentas en redes? Pregunto. Los contaré en redes. Voy a intentar no hacer spoilers. Vale. Bueno, ya hemos hecho un par de ellos, pero... Sí, yo ya he hecho spoilers. La semana que viene está Mar, está Altuve, está... Está Altuve hablando de tortillas de patatas. Está Josué... Eneco. ¿Eneco esta semana que viene o es la que...? Bueno, sí, fisioteórico. Eneco creo que la semana pasada. Taeu la semana que viene también. Eneco el miércoles. Mira, si está aquí Eneco. Ahí a tope. Hola, Eneco. ¿Quieres saludar y decir de qué va tu charla? Conéctate. No nos hace caso. Eneco, parla, por Dios. Si no te conectas, te conecto, ¿eh? Le voy a conectar. Hola, Eneco. Buenas. Es que no podía poner el micrófono. ¿Te imaginas que te pillamos mazo de desnudo ahí en la...? No. Cuenta. Nada, pues yo voy a hablar un poco ya más en profundidad lo que ella ha hablado, pues cómo estructurar cada fase de un ciclo de entrenamiento
pondré un ejemplo pues, para un deportista completo, pero claro, ya yo voy a hablar sobre rendimiento, no sobre readaptación, o sea, ya un caso más fuera de la fisioterapia, pero que está bien entender el proceso, porque tú al final, aunque yo te ponga un ejemplo de una modalidad concreta, tú lo puedes utilizar para esos modelos de programación para una persona que busque salud o que tenga una patología concreta y es simplemente adaptarlo a esa patología. Y nada, pues bueno, voy a decir qué factores hay que tener en cuenta y cómo hacer una sobrecarga, cómo variar, por ejemplo, la intensidad y el volumen. Tocaré mucho el tema del esfuerzo para diferentes tipos de objetivos y diferentes tipos de deportistas, porque a lo mejor te viene a clínica un maratoniano y, claro, tú te le pones a entrenar con unas pérdidas de velocidad muy importantes y no es lo mejor para él. O, por ejemplo, te llega un sprinter y le haces ciertos ejercicios en esa programación que no le van a ayudar a posteriori. A lo mejor para esa lesión sí, pero a lo mejor si utilizas otro tipo de estrategias que también luego se relacionen con su modalidad deportiva, pues bastante mejor. Y bueno, esa serie de cositas que se pueden sacar de eso que voy a hablar. Perfecto. Muchas gracias, Eneco. Nada. Y para el resto, durante este fin de semana no va a haber ponencias, pero eso sí, subiremos todas las que ha habido esta semana. Esta semana ha habido 8, así que las iremos subiendo despacito. Podéis decirlo perfectamente, Rubén, incluídenos a nosotros. Y os lo subiremos todo, y para los que no tenéis ningún curso nuestro, si nos seguís, sabéis que nuestros cursos son por ediciones. Hemos creado una edición especial coronavirus. Esto quiere decir que todos los que os apuntéis al curso de razonamiento, tendinopatías o bases científicas del entrenamiento de fuerza, lo podéis empezar el mismo día que lo compréis. Así que os animo a todos. Son quizás 3 de los cursos más completos que os vais a encontrar. El de bases científicas del entrenamiento de fuerza estamos metiéndole más contenido porque había alguna serie de conceptos que por ser fisioterapeutas no se dominaban, pero lo estamos rellenando también. Así que nada, poquita cosa más. Vídeos, web y canal de YouTube, ¿no? Sí, bueno, lo montamos relativamente hace poco, pero para subir los webinars sobre todo. Y lo que estamos haciendo también, para los que os corre un poquito de prisa, ya están subidos al apartado de novedades de www.queresformacion.com. Así que, amigos, hasta aquí el webinar de hoy. A comer todos, que va a ser hora. Lavarse las manos, a quedarse en su casa. Y nada de siesta y más ejercicio. Y hacer ejercicio y nada, eso. Así que nada. Inventaros juegos para vuestros amigos, hacer cositas. Estos son los consejos que yo hago con toda mi familia. Con mis amigos me conecto por vía Skype y juego a los barquitos. ¿El relleno de entrenamiento de fuerza va también para los de la primera edición? Sí, claro que sí. Todo, Germán. Ay, sí, eres tú, Germán. Hola, Germán. Sí. Por ejemplo, esta ponencia lo hablaremos con Chris, pero seguramente la subamos. Subiremos también parte de la de Eneco y tengo a Iván preparando más contenido. Vía Skype hacemos ejercicio, es la mejor. Y si no, anda que no hay canales de YouTube o cuentas de Instagram que os ahora hay de todo. Creo que ahora hay más contenido que hace un mes. De todo. El otro día yo me puse a bailar. No he bailado en mi vida y me puse a bailar zumba con mi novia aquí en esta. Había un tío que nos... Eso es para el próximo spot de marketing de Queres. No. Me dijo, nos grabamos y dije, no. Dejad que lo carga el diablo. No quiero que haya material que pueda ser utilizado en mi contra en un futuro, aunque vergüenza no tengo ninguna, pero no quiero ese tipo de material. Así que nada, encantados de haberos tenido, gracias por el feedback, seguid a todos a Cristina y poquita cosa más. Disfrutad mucho del fin de semana y la semana que viene continuamos con todo esto, ¿vale?